A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Trevín Lombán. Señor presidente, señorías, defiendo esta moción en nombre del Grupo Socialista con el objeto de que este Gobierno devuelva las libertades que hurtó a todos los españoles. Pedimos en ella, primero, que deroguen la llamada Ley Orgánica 4/2015, que ustedes llaman de protección de la seguridad ciudadana, pero que es más y mejor conocida como Ley Mordaza. Segundo, que pongan en marcha medidas urgentes para acabar con la sensación de inseguridad creciente que tienen los ciudadanos. Y tercero, que atajen de una vez los sangrantes recortes que han aplicado en estos últimos años a los servicios de seguridad del Estado. Ustedes creen que una sociedad segura es una sociedad silenciosa y domesticada. Nosotros creemos que la discrepancia es la verdadera esencia de la democracia. Por eso la Ley Mordaza es profundamente antidemocrática. Discrepar se traduce en protestar, y el anterior ministro del Interior pretendía acabar con cualquier forma de protesta, de pensamiento o palabra, de obra u omisión. Si los activistas de Greenpeace colocan una pancarta en un edificio público, se exponen a entre 100 y 600 euros de multa. Igual los jóvenes que coloquen pegatinas en una farola o acampen en sol, o una joven que lleve su bolso con una figura de un gato y las siglas ACAB. Todos los gatos son bonitos. O los activistas que recojan firmas con una mesa en las aceras, o quienes entren en un banco y se pongan a bailar por bulerías para protestar burlescamente contra alguno de esos productos financieros ideados por trileros con corbata. También podrán ser multados entre 601 y 30.000 euros las militantes de FEMEN que perturben actos públicos o solemnidades varias, o aquellos activistas que traten de impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales de desahucio. Señores del Partido Popular, en esta legislatura sin mayorías absolutas nos están solicitando una actitud propicia al diálogo y al acuerdo. Ahora tienen la ocasión de demostrar la sinceridad de su demanda. Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles, con una nueva norma que sea más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de nuestra Carta Magna y que corrija algunos errores en materia de extranjería. Ustedes, señores del PP, introdujeron un sistema de devolución en frontera de extranjeros que no respeta adecuadamente la normativa que exige dar la oportunidad de solicitar la protección internacional a quienes tienen derecho a ella. Pero no es el único problema que en esta materia tiene España, señorías. Los centros de internamiento de extranjeros están siendo una constante fuente de conflictos. Hoy mismo Amnistía Internacional denuncia en los medios de comunicación severos fallos en la atención a personas migrantes y refugiados en los CETI de Ceuta y Melilla. El ingreso en los mismos debe ser únicamente una medida restringida a supuestos imprescindibles y no debe suponer más limitación que las indispensables. Los internos deben tener garantizados en ellos sus derechos, especialmente el que se refiere a la asistencia sanitaria. Todo ello, y en cualquier caso, asegurando la necesaria supervisión judicial con la máxima transparencia. Lo necesitamos, señorías, porque hasta hoy el Ministerio de Interior ha realizado una gestión opaca en estos centros y a la vez ha recortado drásticamente sus presupuestos. Pero los CIES no son ni mucho menos el único lugar donde los recortes están haciendo estragos. En nuestras cárceles también. Necesitamos garantizar los medios humanos y materiales para que las penas de prisión se cumplan en condiciones de dignidad y seguridad.
Y tener también claro que la rehabilitación y reinserción social de los internos son los principales objetivos a conseguir, como mandata el artículo 25 de nuestra Constitución. Debemos garantizar el buen funcionamiento de los programas que más contribuyen a ello, como la UTE de la prisión asturiana o el módulo para madres jóvenes de Alicante, que sigue cerrado. ¿No les resulta extraño que, siendo España un país europeo con unos parámetros de seguridad por encima de la media europea, seamos, por el contrario, de los que tienen una mayor ratio de personas en prisión? Señorías, en los últimos 4 años se ha erosionado el sistema público que garantiza la seguridad de los españoles. Las pasadas semanas di algunas cifras al respecto. Las repito, porque en su respuesta el ministro dejó traslucir algunas dudas. Los presupuestos generales del Estado nos indican que en los últimos 5 años la dotación presupuestaria para la seguridad pública disminuyó en 500 millones de euros. Es decir, 500 millones de euros menos para seguridad pública en 5 años. Y los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen un déficit de catálogo que sobrepasa los 20.000. Es también incuestionable el aumento de los delitos que mayor sensación de inseguridad crean entre los españoles. La estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad del primer semestre de este año indica que los homicidios dolosos y asesinatos aumentaron un 18,4% respecto al mismo periodo del pasado año. Un 18,4%. Y los robos con fuerza en domicilios, un 2,2%, infracción penal que aumenta año a año. Hoy mismo los medios de comunicación dan cuenta de la detención de 50 georgianos por robos en al menos 100 viviendas de Madrid y Barcelona. Tampoco evoluciona mejor la seguridad en nuestras carreteras. Las cifras de muertos en accidentes de tráfico han activado todas las alarmas. Según los datos de la DGT, hasta antes de ayer llevamos 33 víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2015. 33 víctimas más que en el año anterior, señoría. Y el aumento es muy preocupante porque puede llevarnos a incumplir este año el objetivo 2020 de la Unión Europea respecto a la reducción de fallecidos en la carretera. De estado ejemplar hace una década a sospechoso de incumplimiento de hoy. Ven la línea naranja que indica el objetivo de la Unión Europea, la línea azul por debajo que indica el número de accidentes, el número de fallecidos en España, y hasta ahora sistemáticamente habíamos ido muy por debajo del objetivo de la Unión Europea. Este año, por primera vez en una década, podemos incumplir ese objetivo. Tenemos, señorías, unas fuerzas de seguridad profesionales, pero su número ha mermado drásticamente en los últimos años. Por ello solicitamos incrementar sus plantillas y un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en el campo y en los domicilios españoles, así como un programa de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial. Reclamamos también, por último, más seguridad para quienes garantizan la nuestra, es decir, para nuestros guardias civiles. El pasado 15 de enero entró en vigor el nuevo Código Penal Militar que puede aplicárseles en cualquier circunstancia. Y no es lógico, excepto cuando estén en situación militar, de una acción militar, una misión militar, nunca debe aplicárseles. Finalizo, señorías. Hay un común denominador en estas peticiones. Solo les pedimos que cambien 3 cosas. Solo 3 cosas. Cambien la mordaza, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos. Tiene que ir concluyendo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron a los cielos, dejó escrito Cervantes, buen conocedor del aprecio que los españoles damos a este bien. También aprecian nuestros compatriotas sus derechos y confían en los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Hoy les pido el voto a favor de esta moción, o lo que es lo mismo, a favor de la libertad, los derechos y los servicios públicos. Gracias, presidente. Gracias, señor Trevín. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí. Muchas gracias, presidente. Señor Trevín, en primer lugar, felicitarle, porque a nosotros nos gusta mucho hablar de derechos y de libertades, y que esta Cámara discuta y debata sobre eso siempre es una
es una buena noticia, aunque nos sabe a poco, y a eso me voy a referir acto seguido. Fíjese, esta moción es casi un tapiz de patchwork donde usted ha cosido y recosido distintos temas de origen diverso y abasto absolutamente distinto y los ha metido bajo el paraguas de la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y eso a mí me parece bien, me parece un acierto. Y de hecho, nosotros vamos a apoyar esa moción. ¿Cómo podemos nosotros estar en contra de mejorar las condiciones de los internos en los centros de internamiento de extranjeros? ¿Cómo podríamos mostrarnos en contra de eso? ¿Cómo podríamos nosotros mostrarnos en contra de derogar la ley Mordaza? Nosotros estamos a favor de ese punto de su moción. Pero en su moción hay espacio para más cosas y en eso es a lo que nos referíamos nosotros. Si hablamos de derechos y libertades de los ciudadanos españoles y también catalanes, señor Trevín, tenemos que hablar, por ejemplo, de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que dinamitó por completo la separación de poderes y condiciona los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y catalanes. Si hablamos, señor Trevín, de derechos y libertades en Cataluña y en España, pero especialmente en Cataluña, tenemos que hablar de la estructura policial que montó el anterior ministro del Interior para perseguir a aquellos que pensamos diferentes de lo que piensa él. Si hablamos de derechos y libertades, tenemos que hablar de lo que usted propone, de esa moción patchwork que usted nos presenta hoy, pero tenemos que hablar también de otras cosas y por eso nosotros presentamos estas dos enmiendas para añadir estos dos puntos a su moción que serán, usted nos lo ha avanzado, rechazados. Aún así, le vamos a votar a favor de la moción y le emplazamos a buscar espacios de debate y discusión para poder seguir garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos catalanes y españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, Nueva Canarias va a aprobar esta moción, apoyar esta moción, consecuencia de interpelación que formula el Partido Socialista, porque entendemos que se plantea la cuestión desde el punto de vista del conjunto de medidas que es necesario adoptar, y creo que no están todas ellas, supongo que estoy seguro que ustedes son conscientes, a la hora de actuar sobre el binomio libertad-seguridad, ¿verdad? Yo creo que este es el fondo de la cuestión. Yo creo que es necesario actuar sobre los dos planos y nos parece que esta moción efectivamente plantea cuestiones en los dos planos. Yo no tengo tiempo en 2 minutos de entrar más, pero sí me gustaría hablar de la denominada Ley Mordaza. Hablando precisamente del binomio libertad-seguridad, tuvimos que denunciar en su día que lo que ocurría con esta iniciativa legislativa es que se había tomado una decisión ante la protesta ciudadana asociada a una crisis dura que, por cierto, venían sufriendo los que no son responsables del origen de la crisis. Y ante eso se tomó una decisión y la decisión fue actuar sobre el plano de las libertades. No han existido nunca datos que confirmen problemas graves de seguridad para justificar una decisión de esta naturaleza. De forma que una ley que debería ser una ley, efectivamente, para proteger la seguridad ciudadana, se ha convertido en una ley antiprotesta. Por lo tanto, lo que se castiga es a la gente que protesta, a la gente que se queja, a la gente que critica. Y de esto hay numerosísimos ejemplos que nosotros, por supuesto, no tenemos tiempo de desarrollar, pero que les puedo asegurar que no vamos a compartir. Hay, por lo tanto, una tentación de actuar sobre los problemas desde el punto de vista de reprimir a los más débiles y a su legítima libertad de expresión, que nosotros no vamos a defender nunca. Bueno, gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Quevedo. Tiene la palabra el señor Martínez Olblanca.
Muchas gracias, señor presidente. Esta iniciativa que ha presentado y defendido el señor diputado Trevín Lombán es un totum revolutum de complicadísimo análisis. Es una moción que, de una tacada, entre otros aspectos, reclama la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal Militar, la situación de las plantillas en las instituciones penitenciarias, el incremento del personal de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como su dotación de medios, la elaboración en 3 meses de un plan operativo contra robos, la mejora de la seguridad vial en nuestras carreteras y, finalmente, la reclamación de nuevas medidas para los ingresos en los centros de internamiento de extranjeros. Por medio, el proponente también solicita que se normalice el buen funcionamiento de la UTE de la cárcel de Villabona y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante. Me preocupa, porque me tienen al corriente del asunto, el caso asturiano, si bien me llama la atención que el señor Trevín no lo haya ligado esta tarde, como hizo el pasado marzo, a la petición de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, con la que no estuvimos ni estamos de acuerdo. Se va usted moderando, señor diputado. Esta moción revolutum del tipo a río revuelto, ganancia de pescadores, no va a contar con mi apoyo, porque considero que estas no son formas de plantear seriamente las cosas. Es muy necesario que desde la oposición se denuncien situaciones o problemas que afecten a los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que se hizo la semana pasada para confrontarlos con el Gobierno. Sin embargo, la moción posterior, esta iniciativa, debería ofrecer soluciones y lo que se nos propone esta tarde es todo un complejo fárrago de materias cuya única conexión entre sí es que son de la competencia del Ministerio del Interior. En sí mismas, por sí solas, algunas podrían contar con el apoyo de foro, como es el caso de corregir la desesperante e injusta deriva del espacio libre de drogas de la cárcel de Asturias, que va en perjuicio del mandato constitucional de reinserción social. Pero inmersas en esta peculiar mezcolanza de temas, no recibirán mi voto favorable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Blanca. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador García. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Trevín, usted nos dice que, bajo el título de garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, ha metido una serie de cuestiones que yo creo que son también de las que se van a tener que tratar durante el transcurso de esta legislatura, pero quisiera recordar que esos derechos y esas libertades de los ciudadanos precisamente están salvaguardadas porque precisamente tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo permiten. Y, por tanto, cuando se da un tinte en ocasiones, en algunas redacciones, que tiende a criminalizarlos, pues evidentemente no estamos de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo en garantizar esos derechos y esas libertades, pero desde luego reconocer el trabajo y el esfuerzo de esos profesionales que luego, tal y como se redactan algunas cuestiones, pues puede parecer que intentamos buscar más su criminalización. Usted, señor Trevín, ha cogido, y yo creo que lo que quería era dejar un inventario de aquellas cuestiones que vamos a ir tratando durante la legislatura. Ha juntado 5 temas, que es verdad que son muy importantes, cada uno de ellos por separado, los ha incorporado, ha hecho un batiburrillo, al mismo tiempo ha tratado cuestiones muy importantes y ha metido casos muy singulares, pues consiguiendo que al final pierda fuerza cada una de esas propuestas. Y, por tanto, ante eso, pues lo que hemos hecho desde Ciudadanos es lo que intentamos hacer siempre: hacer una serie de enmiendas de carácter técnico con el objetivo de mejorar la propuesta, simplemente para corregir aquellas cosas que entendemos que no estaban bien o que se podían mejorar. En primer lugar, en relación sobre la Ley de Protección Ciudadana, ya cerramos un acuerdo con ustedes en donde hablamos que, en vez de derogar, lo que hay que hacer es reformar. Y ya hablamos con ustedes también de que había unos supuestos que se habían llevado al Tribunal Constitucional, que si había que revisarlos se tenían que revisar y se tenían que modificar precisamente para eso, para que esa Ley de Seguridad Ciudadana diera respuesta a lo que decía el enunciado y, al mismo tiempo, se pudieran eliminar aquellas cuestiones que no tuvieran que ver con la Constitución. Hay un tema muy importante, señor Trevín, que es el tema de la Guardia Civil. Y es verdad que en esto tengo que mirar al Partido Popular, porque siempre se ha llenado la boca a la hora de hablar de la Guardia Civil, pero, sin embargo, la Guardia Civil no termina de avanzar con un Gobierno del Partido Popular.
Vamos a ver si ahora que no hay mayoría absoluta, donde parece que en los debates estamos bastante de acuerdo, por lo menos 4 de las principales fuerzas de esta Cámara, si es el momento donde podemos acometer reformas y que esta sea también la legislatura de la Guardia Civil. No entendemos, y en eso estamos de acuerdo con usted, señor Trevín, que en enero de 2016 entrara en vigor una reforma involucionista por parte del Partido Popular que quitara lo que ya se había ganado en el año 2007 en relación a qué supuestos tenían que aplicarse el Código Penal Militar a la Guardia Civil y en qué supuestos no. Y se decía que con carácter general no hay que hacerlo en el transcurso de sus funciones policiales y solamente en supuestos de estar en una misión de guerra, en un estado de sitio o en determinadas cuestiones que estaban muy categorizadas y que, por tanto, pues hacían que tuviera un poco de racionalidad. Y luego, señor Trevín, usted dice que hay que garantizar las plantillas de las instituciones penitenciarias. También estamos de acuerdo, pero no entendemos por qué después se ha ido a casos singulares y por qué no acepta nuestra enmienda para mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones, para hacer un protocolo de actuación de esas agresiones, para poder darle más contenido y al mismo tiempo que mejoramos la plantilla, mejoramos sus condiciones y hacemos que lo que ha hecho el Partido Popular de tener cárceles masificadas cuando tiene cárceles que están cerradas, ahora que ya está mejorando la economía, pues podamos tener el personal suficiente en cada una de ellas, puedan trabajar en mejores condiciones, pero al mismo tiempo también podamos mejorar ese gran problema que hay de seguridad en vez de perderse a temas muy concretos que, por exclusión, quitan todos los demás temas similares que estén así en el resto del Estado español. Ustedes también han planteado más plantillas policiales y más medios. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero nuevamente usted se ha ido a determinados casos, al tema vial, al tema de los robos, lo que usted ha explicado, cuando entendemos que eso hay que extenderlo a todo el mundo y hay que entenderlo a todos los supuestos, porque es un tema general. Entendemos que hay que incorporar a la Guardia Civil y entendemos que hay que incorporar también a la policía. Pero ¿por qué no revisamos el estatuto profesional, el tema de los accesos, la formación, los ascensos, el tema de los destinos, el tema de los salarios? ¿Por qué no aprovechamos para ese nuevo modelo policial y empezar a debatir sobre él? Lo digo porque usted, ya que ha metido 5 temas tan importantes, pues le podríamos haber dado un poquito más de profundidad en vez de perderse en ejemplos muy concretos que lo que hacen es deslucir una propuesta que entendemos que es interesante. Y en relación al tema de los CIES, ahí no habíamos planteado ningún tipo de enmienda porque estamos de acuerdo que se tienen que regular los tipos de supuestos que tienen que dar lugar al ingreso, que se tienen que mejorar las condiciones de los internos, especialmente también garantizar la asistencia sanitaria y, por tanto, en eso estamos de acuerdo con usted. A pesar de su mala redacción, de sus malos ejemplos, como no queremos entorpecer el que esto pueda mejorar, vamos a abstenernos en la primera porque no entendemos eso de derogar sin esperar al Tribunal Constitucional y haber revisado en base a nuestro acuerdo, pero en todo lo demás vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz. Mila esker, presidente Jauna. Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde-on guztioi. Buenas tardes. Bueno, pues yo no voy a ser muy original. Es decir, esto ha sido una cesta donde hemos ido metiendo cosas y es evidente que todo discurso tiene que empezar por esa falta de sistemática. A pesar de ello, bueno, pues yo cogía un poco el concepto de seguridad que usted enunciaba, digamos, como hilo conductor de todo esto y trataba de hilar un discurso alrededor de este concepto y de las cosas que usted pide, ¿no?, en relación a esto. Y en primer lugar, pues habla usted de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien. Lo que pasa que ese concepto de seguridad que usted está manejando y se ve a lo largo de toda la intervención en la moción, nosotros lo tenemos que ampliar. A mí me ha llamado muchísimo la atención la capacidad que tiene usted de escribir una cosa y luego hilar un discurso absolutamente diferente, ¿no? Puede ser que sea la diferencia entre la oralidad y la escritura, pero lo que usted dice yo no lo veo. Es decir, usted ha manejado aquí un concepto de seguridad muchísimo más amplio que el estricto de la seguridad policial
que se plantea, o la seguridad de orden público que se plantea en esta ley. Y en eso tengo que darle la razón. Es decir, si hablamos de seguridad, a mí me gusta hablar de seguridad dentro de la sociedad, no en un concepto de orden público o paz pública que usted ha enunciado. ¿Qué es la seguridad? La seguridad son los 3 millones de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, la gente que no sabe si va a poder llevar a los hijos al colegio, la gente que no sabe si va a poder ser desahuciada, y todo ese concepto es lo que genera realmente intranquilidad. Y esa intranquilidad genera una insurgencia, claro que la genera. ¿Y por qué estamos aquí hablando de una ley del Partido Popular en este sentido? Porque, claro, la derecha tiene clarísimo qué hay que hacer cuando provoca una situación de este tipo. Que la provoca con ustedes, que ustedes pactaron con ellos en un cuarto de hora la reforma del artículo 135, que ustedes priorizaron este tema. Y, por lo tanto, a eso hay que dar una respuesta, y esta respuesta sí se da por parte de la derecha desde un modelo claramente policial. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro cuál es su concepto de seguridad. Tolerancia cero, cristal roto, porra en la calle, no hay ningún problema. Nos ha enunciado usted aquí una serie de consecuencias de lo que sería la sanción, pero las sanciones derivan lógicamente de esto. Puede ser, y podemos hablar muchas cosas. Nosotros nos comprometemos ya a dejar de hablar de esto, a dejar de hablar de derogación, a traer a esta Cámara una nueva ley con un concepto absolutamente diferente de seguridad y, además, a traerla en un contexto que usted tampoco ha mencionado, de una contrarreforma penal que se lleva gestando desde el populismo punitivo desde el año 2003 y en el cual, no nos olvidemos, es esta ley la que se inserta. Por lo tanto, si vamos a abrir el foco, vamos a abrirlo y vamos a trabajar con esto. A pesar de la dureza implícita en esta intervención, votaremos que sí, porque no queremos dejar pasar ni una oportunidad, porque estamos en un momento muy delicado y porque la sociedad no puede entender que no demos pasos hacia adelante, aunque sean exiguos. A partir de aquí, bueno, pues en lo que me queda, reforma del Código Penal Militar para guardias civiles. Pero si está muy claro, ya lo dijo la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, la regla general es la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles. La excepción, cuando estén realizando diligencias policiales. ¿Qué aporta su declaración en este momento? Nada. O se dice claramente, como decía Ciudadanos, en qué situaciones se va a aplicar el Código Penal Militar, y se dice claramente que a los guardias civiles no se les va a aplicar el Código Penal Militar, salvo que estén encuadrados en unidades militares o estén, digamos, en estado de excepción o sitio, etcétera. Estas situaciones que ya se han explicado, en ese sentido, ahí habrá un verdadero cambio. Lo que no es admisible es que se les aplique el Código Penal Militar cuando el 99% de sus actuaciones son policiales y por infracciones no cometidas, digamos, en esas situaciones, y que en muchos casos derivan en expedientes que en otro caso serían disciplinarios y que pueden acabar en una prisión militar. No lo olvidemos. Sobre su concepto de seguridad en instituciones penitenciarias, pues volvemos a lo mismo. Es decir, sí, se pueden garantizar las plantillas, pero ¿qué pasa con las personas que están dentro? ¿Qué pasa con las personas presas? ¿No tenemos un problema de salud mental en prisión, que también es consecuencia de esto? ¿No hemos abandonado el tratamiento penitenciario, que también es consecuencia de esto, de las políticas de austeridad y de recortes? Claro, si no tratamos el tema en general, pues vamos a contentar mucho a determinados sindicatos, pero no vamos a abordar el problema que se da en instituciones penitenciarias, que se aborda en todo lo que nosotros hemos planteado en la enmienda. Respecto al compromiso con la seguridad pública, bien, incrementemos las plantillas. Usted hace ahí una serie de peticiones para unas determinadas cosas. Votaremos a favor, no nos oponemos, a pesar de que sabemos que es parcial. Y en el último punto lo tenemos muy claro. Es muy sencillo. Mire, yo soy de Navarra. En Navarra no hay CIE. Yo no conocía el CIE de Aluche. La primera vez que pasaba por la calle y vi el CIE de Aluche, le dije a mi compañera Yone, que estaba por ahí, mira, tiene bozales. Me dijo, ¿qué son bozales? Los bozales son unas planchas de metal que ya se han quitado de las celdas de castigo de las prisiones, con agujeros que no dejan entrar la luz ni el aire. Señor Santos, tiene que ir usted acabando.
Y, por lo tanto, por muchos esfuerzos que hagamos, no vamos a conseguir que en los CIE se respeten los derechos humanos. Y, además, es un sitio que no cumple la función para la que fueron inicialmente concebidos. Simplemente cumple una función de castigo. Podría extenderme con muchas más cuestiones concretas, pero en este punto, lamentablemente, votaremos en contra porque no podemos asumir siquiera que se intente pasar por algo aceptable un sitio donde se vulneran los derechos humanos de una forma tan cruel y tan efectiva, con muertes y con resultados que todos conocemos. Gracias por la pregunta. Muy bien. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, señor presidente. Las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de la protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público es una de las prioridades de cualquier responsable público, de cualquier gobierno. Y en esta materia, como es obvio, este grupo parlamentario tiene un notable interés, máxime por tener el País Vasco esta competencia estatutaria, al haber actualizado el régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución. Competencia de las instituciones vascas para la tutela de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca a través de su propia policía, la Ertzaintza, y de la ejecución de la legislación estatal en otras materias como la legislación penitenciaria y para la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco. Competencias de las autoridades vascas que lo son sin perjuicio también por mandato estatutario de los servicios policiales reservados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la vigilancia de costas, fronteras, aduanas, extranjería, pasaportes y DNI, armas, entre otras, etcétera, por su carácter supracomunitario y extracomunitario. Dualidad de servicios entre la Ertzaintza, como Policía Integral del Territorio, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cometidos específicos y especificados, que reclama, como resulta obvio, la coordinación, y a tal efecto se dispone la asistencia de una Junta de Seguridad bilateral formada por igual número de representantes de ambas administraciones. Por eso nos satisface haber escuchado al señor ministro de Interior que en el ámbito de sus competencias ministeriales es su voluntad intentar concitar el máximo consenso, dialogar hasta la extenuación, mantener un mandato claro de entendimiento y diálogo, esforzarse sin límite para el acuerdo y la búsqueda permanente del consenso. Nos congratulamos, señor ministro, de sus palabras y le emplazamos a hacerlas efectivas en Junta de Seguridad, reuniéndose con la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco, porque hay muchos temas pendientes necesitados de una coordinación y un diálogo mucho más reiterado y profundo que en el periodo reciente. Sentarse a hablar, porque esta es la manera de mejorar, tal y como usted dijo la pasada semana en esta Cámara. En el pasado hemos dialogado y se ha llegado a acuerdos. Usted lo decía y yo aquí lo ratifico en la medida que fui parte de alguno de ellos. Creo que es el momento de retomar aquellos principios. Diálogo por el que acordamos el número de agentes de la Ertzaintza y sus promociones, y el diálogo que no ha habido porque el Gobierno del Estado se opuso a la regeneración de la plantilla de la Ertzaintza ante jubilaciones y bajas a través de nuevas promociones. Créame, señor ministro, esta es una cuestión clave para restaurar una confianza quebrada. Y no solo para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos vascos, que por cierto es lo más importante, sino también es clave para la defensa de nuestros derechos históricos reconocidos y amparados por la disposición adicional primera de la Constitución y actualizados en el Estatuto de Gernika a través de su artículo 17 y adicional única. Coordinación en la Junta de Seguridad
que también le solicitamos para un debate honesto sobre la adecuación de efectivos de los funcionarios policiales a su cargo en el País Vasco. Un momento, señor Legarda. Un momento. Señorías, les ruego por favor silencio. Muchas gracias. Continúe. Sí, gracias, presidente. En concordancia con las funciones que el bloque de la constitucionalidad les encomienda. Esta presencia, a nuestro juicio, no ajustada numéricamente a sus cometidos, crea infinidad de disfunciones y malestar. También en esto queremos hablar sosegadamente con usted y confiamos que así sea. Muchos otros asuntos en Junta de Seguridad con el País Vasco creemos que deben ser abordados para responder mejor a la protección de nuestra ciudadanía frente a la delincuencia organizada internacional, tanto en sus manifestaciones delincuenciales llamadas comunes como frente al terrorismo. Y sin ánimo de agotar, son cuestiones claves compartir el análisis estratégico y la participación de enlaces permanentes en el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, perfeccionar la habilitación de la Ertzaintza en Schengen y otras muchas cuestiones de coordinación que no es ahora el momento ni el lugar para entrar en detalles. Sin perjuicio de lo dicho, creo, señor ministro, que después de haber transcurrido casi 40 años desde la aprobación del Estatuto Vasco, es tiempo para subsanar la anomalía que supone que materias como la gestión de las instituciones penitenciarias no se encuentre a disposición de las administraciones vascas. Señor ministro, en una parte del Estado en que se dice que la ley hay que cumplirla y en otra que no es relevante, esto para nosotros no es una cuestión naif. En otro orden de cosas, y voy finalizando, señor presidente, la situación de las personas extranjeras, tanto internas en CIES como la devolución en frontera, consideramos que deben ser objeto de reconsideración. Por último, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista también aborda la problemática suscitada por la llamada Ley Mordaza y a la que nosotros nos sumamos como al resto de sus apartados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidente. Señorías, 26 de marzo del año 2015 se aprueba en sede parlamentaria la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la común y acertadamente rebautizada como Ley Mordaza. Veamos unos casos prácticos para saber qué ha pasado exactamente desde entonces y saber exactamente de qué estamos hablando. 12 de octubre del año 2015, celebración del Día de la Hispanidad, montaña de Montjuïc, Barcelona. Cito textualmente: hemos visto por ahí a esa rata, Jordi Borràs. Os pido a todos que si le veis, le deis una buena hostia. Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional, concentración filofascista de Falange Española. Consecuencias: 0. 3 de marzo del año 2016, Eibar, Casco Viejo. Asier López, periodista navarro, fotografía y publica, junto a la pertinente noticia, imágenes de una actuación y detención policial en plena calle de un joven que se había negado a comparecer en vista oral por el corte de una autopista en el año 2007 en protesta por la ilegalización de Seguí. Consecuencias: multa de 601 euros para el fotoperiodista. 22 de julio del año 2015, celebraciones del Día del Orgullo Gay, pleno Ayuntamiento de Villaconejos, Málaga. Cito textualmente: aquí no se pone la bandera gay. ¿Por qué? Hombre, tú imagínate que hoy aquí viene un grupo neonazi y me dice que ponga la bandera esvástica en una de nuestras fiestas. Adolfo Pacheco, alcalde por el Partido Popular de Villaconejos. Consecuencias: 0. 4 de mayo del año 2016, calle de la Rosa, barrio de la Viña, Cádiz.
Una patrulla de la policía local incauta una caja de pescado a un vendedor ambulante. Un vecino graba el momento en el que el vendedor explica a los agentes que es un padre de familia y que aquello es lo único que podrá ofrecer a sus hijos aquel mes. El vídeo acaba en las redes sociales, acaba en Facebook. Consecuencias: multa de 601 euros para el vecino que lo graba. 21 de enero del año 2016, La mañana de Federico, programa de Radio. Cito textualmente: es un partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la Revolución Francesa, sin guillotina, porque estoy en contra de la degollación. Me sale el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo. O sea, menos mal que no la llevo. Federico Jiménez Los Santos, periodista, empresario y locutor de radio. Consecuencias: 0. 22 de septiembre del año 2016, campaña electoral gallega, estudios centrales de la SER. Cito textualmente: el Gobierno central no puede negociar con la pistola del separatismo encima de la mesa. Eso no lo hicimos con ETA y eso eran pistolas que mataban. Y acertamos. Alberto Núñez Feijóo, candidato y presidente de la Xunta de Galicia. Consecuencias: 0. 20 de febrero del año 2016, Audiencia Nacional, Madrid. Mercè Alcocer, periodista de Cataluña Radio, se salta una imaginaria línea roja. Señorías, le ruego silencio un momento, señor Rufián. Por favor, le ruego silencio. Gracias. Continúe. Se salta una imaginaria línea roja marcada por la policía para poder entrevistar a los encausados. Consecuencias: multa de 601 euros a la periodista. Cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, cientos de personas encaramadas a una valla con cuchillas en Ceuta y Melilla, huyendo de la miseria. El Ministerio del Interior pide a la dirección de quienes estamos en contra de esto para enviárnoslos a casa. Consecuencias: ellos siguen gobernando y esa gente sigue encaramada a esa valla. Cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, prisiones repletas de gente cuyo único delito es la opresión y miseria que les obligó a huir de sus países. Les llaman CIES. Consecuencias: los CIES siguen abiertos y esa gente sigue igual de pobre, pero aún más digna. Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, apoyaremos por dignidad, decencia, memoria y sentido democrático la derogación inmediata de esta canallada, de esta purga, de esta ley. Y por la misma decencia y sentido democrático exigimos el cierre inmediato de los CIES de la vergüenza. La lucha sigue. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Martín Toledano Suárez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados. Allí hemos escuchado a algunos portavoces de los grupos pintando una España negra, una España donde poco menos que hay un Estado policial que persigue a los ciudadanos por ejercer sus derechos de reunión o manifestación. Y nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, en España no estamos ni en Cuba ni en Venezuela. Ni en Cuba ni en Venezuela. En España se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos. En referencia a la moción presentada por el Grupo Socialista, quiero distinguir entre los argumentos empleados por el señor Trevín, que han sido poco menos que apocalípticos, algo tremendistas y yo creo que muy injustos y que perseveran sobre una situación que es un enfrentamiento y un enquistamiento de relaciones con la anterior dirección del Ministerio del Interior. Demos un paso adelante y olvidemos
los enfrentamientos personales y vayamos a solucionar problemas y no a generarlos. Lamento que el Grupo Socialista no haya aceptado una propuesta global para pactar todos los puntos de esta moción, pero hemos sentado unas bases que nos van a permitir votar a favor de los puntos 3, 4 y 5 de la moción. En este debate, como ya he dicho, se han dicho algunas cosas muy gruesas y muy necesarias y muy desafortunadas, pero el Partido Popular, y lo dijo el ministro en su intervención del miércoles pasado, ha ofertado diálogo. Aceptemos el diálogo por todos los grupos políticos y caminemos para solucionar los problemas que podamos detectar y no para tener un minuto de gloria con una intervención tremendista que nos dé un titular de prensa. Eso no nos lleva a ningún lado. Los ciudadanos reclaman coherencia en los planteamientos y soluciones de los problemas. Decirle que de su moción, aquí se ha hablado mucho de que es un cesto, de que es un totum revolutum, y algo de eso tiene. Yo casi creo que es una moción ómnibus, donde se han metido prácticamente todas las reivindicaciones del Partido Socialista o del señor Trevín. Pero, independientemente de eso, hay temas que consideramos positivos y que vamos a apoyar, como le he dicho, en el punto 3, 4 y 5. Pero no podemos apoyar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Usted bien sabe que si se deroga la Ley de Seguridad Ciudadana, España se queda sin ley de seguridad cuando tenemos un nivel de riesgo terrorista del nivel 4. Y eso sería una irresponsabilidad, y usted lo sabe. Hablemos sobre problemáticas de la ley y busquemos soluciones, pero no la derogación, porque además es una ley que es garantista, digan lo que digan ustedes y el eslogan que quieran plantear. En cuanto a la reforma del Código Penal militar, lamentamos que no haya aceptado nuestra propuesta de negociación, pero se nos hace un planteamiento donde no se dice cómo y qué se quiere reformar. Y, por tanto, el Partido Popular va a apoyar que continúe el Código Penal militar tal como está redactado e intentaremos, porque creemos que así está redactado, que se aplique a la Guardia Civil en funciones exclusivamente militares y no en funciones de policía. Y podemos hablar sobre ello y creo que es positivo que podamos hablar. Por supuesto, el Partido Popular, el Grupo Popular, va a apoyar la ampliación de las plantillas en instituciones penitenciarias, Guardia Civil y Policía, porque es necesario y porque ya se está realizando. Y el Partido Popular va a apoyar, desde luego, que haya un plan estratégico que mejore la excelente lucha que hay contra los delitos de robo en viviendas y en explotaciones agrícolas. Los equipos Roca están siendo todo un éxito y hay que reconocerlo. Y también intentar mejorar con un paquete de medidas la lucha contra la siniestrabilidad vial que nos preocupa a todos. Por tanto, señorías, también queremos la mejora en los CIES y decirle que los CIES en España ya se gestionan democráticamente, respetando todos los derechos. La legislación española es la más tolerante de toda la Unión Europea. En España no se puede estar más de 2 meses. La normativa europea es de 6 meses. Italia, con un gobierno socialista, el internamiento puede llegar a 4 meses. No nos digan que el Partido Popular tenemos a la gente recluida. Y siempre hay, desde que ingresa un extranjero en un centro de internamiento hasta que sale todo el trámite, una garantía judicial de sus derechos. Por tanto, diálogo, avancemos en propuestas razonables y el Partido Popular tiene la mano tendida para negociar una política de Estado de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al señor Trevín Lombán si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Quería agradecer el esfuerzo de todos los grupos. Se han presentado muchas enmiendas. Es casi imposible casarlas. No aceptamos ninguna y mantenemos el texto tal como está en la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde a continuación debatir